Es un placer estar aquí para hablar hoy sobre el dolor en el SET y su relación con las luxaciones. Si vamos a hablar de dolor, tenemos que hablar de qué es y cómo se experimenta, cómo se siente. Suena una locura, ¿verdad? ¿Qué es el dolor? Tú dices, bueno, pues es muy obvio lo que es el dolor, ¿no? Pero es algo muchísimo más complejo. Una de las formas de verlo es que todos los que estamos aquí en algún punto hemos percibido, sentido un dolor agudo. Es cuando sientes una lesión, eso es lo que sientes. El tratamiento con fármacos es muy bueno normalmente, pero es mucho más complicado cuando la cosa se complica enormemente más cuando es un dolor crónico. Yo sé que hay mucha gente en esta sala que tiene dolor crónico. Y la diferencia entre un dolor puntual y el dolor crónico es que los tratamientos farmacológicos no funcionan igual de bien. ¿Qué pasa con el dolor agudo? El dolor agudo es el que sentimos cuando hay una lesión tisular, un daño. Esa lesión y ese daño activan los receptores del dolor en las fibras nerviosas que son responsables de dicha transmisión del dolor a la médula espinal. La médula espinal transmite la señal al cerebro, que es el que procesa esta información, y nos dice, uy, esto duele, esto es un dolor agudo. Inmediatamente se genera una serie de respuestas conductuales y emocionales de protección, porque tenemos que protegernos del dolor. Activa nuestra reacción de alarma con una descarga adrenérgica. Seguramente hayáis oído hablar sobre esto, esta necesidad de huir o quedarse y luchar. Y se ha hablado ya esta mañana sobre este tema. Este dolor también, una vez que empiezas a curar, inmediatamente le sigue una fase de reposo y recuperación. Pero ¿por qué el dolor es tan importante y sobre todo por qué es algo tan generalizado y penetrante? ¿Por qué es tan difícil tratarlo? Se trata de una señal evolutiva de protección. Si volvemos a las cuevas o pasamos a la fase animal y notas un dolor, inmediatamente es que hay daño, hay peligro. Deja de tocar eso, deja de hacer eso porque te está generando daño, para que puedas tener la oportunidad de reparar el tejido que se haya dañado. Una vez que has reparado, deja de doler y ya puedes usar otra vez ese brazo, lo que se haya roto o dañado. Pero ¿qué pasa cuando tienes un dolor crónico y tienes señales de dolor todo el tiempo? Tu médula espinal, tu cerebro, tus nervios están constantemente transmitiendo dolor. El dolor ya no tiene que ver con una lesión concreta, sino que se trata de un sistema de dolor confuso y por lo tanto difuso. Los mecanismos de dolor en la hipermovilidad tienen que ver sobre todo con el dolor biomecánico, es decir, un dolor que notas cuando hay una luxación, subluxación, también cuando hay un desgarro en los ligamentos, en los tendones y sobre todo cuando uno tiene torpeza y cuando se cae mucho, ¿no? Hay muchas manos aquí que se levantan porque cuando uno se cae mucho tiende a lesionarse mucho y luego también hay un dolor muscular o una artromialgia, que es este tipo de dolor muy irritante, que la gente se queja porque siente como una especie de espasmos musculares y que, sobre todo, como son dolorosos, dejamos de usar esos músculos tanto, por lo que los músculos pierden su condicionamiento, su buena forma física, porque dejamos de usarlos para que no duelan. Inmediatamente eso también provoca dolor. Hay gente que tiene cierto tipo de flexibilidad, también tienen dolor neural en esta zona. Y cuando tienes dolor crónico todo el tiempo te encuentras con problemas. Pero hay gente con SET que no tiene dolor crónico y te preguntas, ¿pero por qué es esto? Entonces, ¿por qué tenemos a algunos dolor todo el tiempo? En primer lugar, tenemos que hablar de la sensibilización periférica. Esto básicamente significa que los nervios que transmiten la señal de dolor se activan con más frecuencia y mayor facilidad. Por lo tanto, hay mucha información de dolor que está llegando a la médula. Y eso es lo que llamamos esta sensibilización periférica. Cuando hablamos de sensibilización central es muy similar, pero el dolor en el cerebro y en la columna vertebral se activa con más frecuencia, es más irritante y está generando todo un sistema de dolor mucho más complejo. Y esto es esa sensibilización central. Pero el cerebro es inteligente. Si en la evolución notas que hay un dolor que te paraliza, que te
completamente te sobrecoge, te vas a quedar paralizado y eso va a suponer un problema para ti. Vas a entrar en peligro. Entonces lo que va a hacer es intentar bajar ese dolor para que puedas moverte. Y eso es básicamente este control de descender el dolor. Es un concepto en neurociencia muy nuevo, el control de descenso, que se coordina sobre todo en los núcleos del tronco encefálico, que tienen un punto de la función inhibitoria que lo que hace es reducir ese dolor, mientras que otros lo que hacen es facilitarlo y subir el volumen de dicho dolor. Tenemos determinados trastornos en los que vemos como hay un fallo del volumen que baja el dolor, ese mando del volumen del dolor. Así que aquí vemos cómo estamos hablando claramente de ese mando del volumen que baja el volumen. ¿Pero por qué? ¿Por qué encontramos que el dolor es importante? Bueno, es fundamental porque se trata de una señal evolutiva de protección. En la evolución, si notas dolor, huyes o luchas, es decir, activa tus emociones, es para lo que está, para eso se ha diseñado. Si, por ejemplo, voy a tener que luchar, bueno, entonces inmediatamente rabia, fuerza. Si decido huir, entonces pánico, terror. Y básicamente lo que hace es activar nuestros centros del estrés y también nuestras emociones. Por lo tanto, hay una relación directa entre el dolor, el estrés y las emociones. Y lo vemos en los distintos centros del cerebro que controlan cada uno de estos elementos. Esto es un resumen general de cómo el dolor puede cambiar, cómo funciona todo. El dolor básicamente puede ocasionar mayor dolor. Un dolor crónico es cada vez más dolor sin necesidad de activadores externos. Esto significa que tenemos todo un sistema en el que hay un dolor centralizado. Es por este motivo por el que los síndromes o trastornos con dolor se tienden a sobrepasar unos a otros. Cuando tienes hipermovilidad o sed, también vas a tener dolor muscular, artromialgia. Puede que también tengan un diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal, de disfunción de la articulación temporomandibular, dolor pélvico, etcétera, etcétera. Constantemente los síndromes de dolor centralizado tienden a conectarse unos a otros, porque este sistema que gestiona el dolor, que funciona mal, es lo que tienen en común. Pero ¿y qué pasa con el cerebro? Yo estoy fascinada por el cerebro. Por eso he puesto esta foto, porque a menudo se nos olvida que el dolor es sensación, pero también es una percepción. Y lo demuestro con estas fotos por un motivo claro. El dolor es doloroso, ¿vale? Aquí no hay nada que luchar, pero en estas imágenes son de un festival en Tailandia y Malasia en el que la gente hace esto aposta. Se atraviesan la mandíbula con agujas, con puñales y no les duele nada. Algunos incluso sienten placer porque participan de una ceremonia. Y luego tenemos esta pequeña foto en el que hay un área sadomasoquista. En sadomasoquismo el dolor es placer. Para otros, sin embargo, esto es tortura. Lo que tiene todo esto en común es que hay un sistema de dolor que se está activando, que está activándose a través de los mismos mecanismos. Sin embargo, nuestra respuesta y el modo en el que lo percibimos es totalmente distinto. Me han pedido que hablemos también del tratamiento y manejo del dolor, así que hablemos de la medicación. Cuando tenemos un dolor agudo, por ejemplo, cuando tenemos una luxación grave, lesiones osteomusculares, básicamente lo que vamos a hacer es tratarlo como trataríamos el dolor agudo de cualquier otra persona que no tenga sed. Por ejemplo, si se trata de un tobillo, un esguince de tobillo, pues un poco de reposo, calor o frío, dependiendo de si está inflamado o no. Te vamos a utilizar una compresión, un vendaje. También vamos a utilizar analgesia normal para tratar el dolor. Y básicamente intentamos evitar la inmovilización prolongada de esa zona dañada. Se pueden utilizar férulas si se considera que es útil, pero sin embargo, si le utilizas una férula durante semanas inmovilizando una extremidad, lo que haces es debilitar la articulación, los músculos, así que hay que tener cuidado con el uso de férulas y utilizar el sentido común. Mientras que el dolor crónico es algo mucho más complejo de gestionar. Aquí mi principal consejo es mantener un control simple.
Muchas veces los fármacos tienen efectos secundarios que causan otros efectos secundarios que hay que tratar, que generan otros efectos secundarios y así, y acaban con hasta 40 distintas pastillas al día. Y esto ni siquiera es una broma. Hay que mantener el tratamiento farmacológico lo más sencillo posible. Mi consejo en general es que se pueden evitar aquellos fármacos que forman parte de la escala analgésica 3, en la que se incluyen los analgésicos con morfina, para poder reducir estas grandes dosis que pueden provocar problemas muy graves. El SED, el síndrome Ehlers-Danlos, ya daña a distintos sistemas, ya tiene afectación gastrointestinal, puede suponer problemas en la memoria. Y si encima añadimos unos fármacos que complican todos estos trastornos aún más, lo que acabamos es necesitando un tratamiento mucho más severo. Normalmente siempre es que nadie te diga morfina o analgesia de grado 3, porque eso normalmente lo que supone es que necesitas un control constante por parte de tus médicos de cabecera, incluso por parte de la clínica del dolor local, para poder asegurarte que todo funciona bien. Un fármaco con tipo neuromoduladores puede ser más útil. Probablemente muchos conozcan la amitriptilina, que es un fármaco antidepresivo, pero que puede ayudar también. La gabapentina, la pregabalina son normalmente fármacos que se suelen recetar para las convulsiones epilépticas, que lo que ayudan es a controlar la activación de los nervios. También en algunos casos lo que se hace es analizar las vías de la transmisión de la serotonina para poder analizar esa activación de los músculos. Los espasmos musculares son complicados de tratar. A mucha gente se le dan diazepam a largo plazo en dosis muy altas. Así no debería ser. Creo que el diazepam es básicamente un barbitúrico, es una analgesia de escala 3, es extremadamente adictivo. Y si alguien está muy relajado, ya nos encontramos con un problema mayor de inestabilidad de las articulaciones hiperlaxas. Entonces, esto se puede utilizar en dosis breves, en breves periodos de tiempo, en casos muy graves de espasmos musculares, pero nunca en grandes dosis y a largo plazo, porque no está pensado para eso. En cuanto a los fármacos, normalmente, sobre todo, recomendamos que haya un equilibrio entre los beneficios y los problemas que pueden provocar estos fármacos. Si no ayuda o si provoca demasiados problemas debido a los efectos secundarios, hay que dejar de utilizar ese fármaco. No hay que incrementar los problemas que ya tenemos. Sobre todo, cuando uno tiene mucho dolor, hay determinados fármacos que no funcionan bien. Y no es culpa nuestra, no es culpa nuestra. Es lo que hay. En el dolor crónico, muchos fármacos no son fantásticos. Así que el principal consejo es no nos convirtamos en un zombi drogado, porque va a seguir el dolor, pero ya no vas a sentir nada. Porque si te doy mucha morfina, el dolor va a seguir ahí, pero te va a dar igual. Pero el problema es que no vas a poder disfrutar de tu familia, ni de tu vida, ni de tus amigos. Otro de los elementos a tener en cuenta es que cuando uno tiene dolor 24 horas al día, todos los días de la semana y todas las semanas del año, no nos sorprenderá ninguno que haya síntomas de ansiedad y depresión. Lo raro es que no lo tengan, de hecho. Son extremadamente comunes. No está uno loco, no es débil. Y yo lo que os he mostrado es que es lógico entender por qué esto es la causa lógica del dolor. El dolor está activando los centros que gestionan nuestro estrés y emociones. Sin embargo, cuando tenemos un caso grave de depresión y ansiedad, esto va a incrementar el ciclo vicioso que va a empeorar todo, por lo que se va a necesitar terapia, tratamiento y en algunos casos fármacos, cuando son casos muy graves. Y si este tipo de fármacos incrementan el control, pues adelante, hay que usarlo y no pasa nada por pedir ayuda. En cuanto a mente y cuerpo, lo que he explicado hasta ahora es la explicación más obvia de por qué hay una conexión importante en cómo funciona el cerebro con el cuerpo. Es muy importante no olvidarlo. Cuando uno tiene dolor crónico, sufre de ansiedad y depresión. Esa depresión y ansiedad, a su vez, incrementan el dolor. Sabemos que es mayor la ansiedad cuando uno tiene hipermovilidad y que también hay determinados casos de maltrato infantil debido también a estos casos. En las clínicas del dolor se han visto casos más frecuentes de maltrato infantil. Cuando uno tiene mucho estrés,
el cerebro se tiene que adaptar. Y estas adaptaciones cerebrales pueden convertirse en un problema si uno sigue teniendo dolor crónico. Si es algo que de repente te llega, es nuevo, no sabes cómo asumirlo, cómo entenderlo. Es fundamental, por lo tanto, que tu cerebro y tu mente funcionen conjuntamente con tu cuerpo. ¿Por qué los médicos y los pacientes con frecuencia piensan que uno solo debe centrarse en el otro? O sea, céntrate en el cerebro, céntrate en el cuerpo. ¿Por qué? ¿Por qué piensas solo en una parte y no en el todo? Piensa en el cuerpo, ignora el cerebro. Piensa en el cerebro, ignora en el cuerpo. No se debe hacer. Cuando uno tiene que pensar en el dolor, lo mejor es trabajar con dolor agudo porque es más fácil de gestionar. El dolor crónico es mucho más complejo de gestionar. Hay que analizar cada caso de forma individual. Hay que entender qué tipo de dolor tiene esa persona y por qué. La analgesia puede ayudar hasta cierto punto, pero no hace que el dolor desaparezca del todo. La fisioterapia y rehabilitación física es mucho más importante. Yo sé que os van a hablar más sobre este tema hoy. Hay que recordar que hay una interacción entre dolor, estrés y emoción. Para algunas personas, un tratamiento psicológico va a ser muy útil. Psicología y psiquiatría no son palabras sucias, son herramientas que podemos utilizar para poder gestionar el dolor. También me pidieron que hablara un poco sobre las luxaciones y subluxaciones, que son muy problemáticas probablemente para muchos de los que estáis aquí en la sala. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que hablar sobre dolor y músculos. Debido a que van a tener hipermovilidad en las articulaciones, es muy importante que el tono muscular esté en buena forma física. Esto es lo que nos permite compensar esa extrema hiperlaxitud de músculos y articulaciones. A menudo, sin embargo, también son muy irritantes y si pierden su forma física, también pueden empeorar. Y además de todo eso, a menudo vemos un elemento que tiene que ver con estos patrones musculares que pueden hacer que todos estos problemas de luxaciones sean peores. Y voy a intentar explicar qué me refiero con patrón muscular. Alrededor de una articulación normal, los músculos funcionan conjuntamente de forma coordinada, con un patrón coordinado. Algunos se activan, otros se relajan, para permitir que las articulaciones se muevan. Es una cooperación conjunta, no hay un enfrentamiento entre ellos. Sin embargo, cuando nos encontramos con este problema de patrón muscular, vamos a ver este enfrentamiento entre los músculos que rodean una articulación. Unos están siempre activos, mientras que otros no se activan en ningún momento. La coordinación, por lo tanto, se pierde, sino que nos encontramos con músculos enfrentados unos con otros. Este tipo de patrones lo que puede hacer en muchos casos es provocar las luxaciones, por ejemplo, en la zona de los hombros, y puede deberse precisamente a estos patrones musculares de enfrentamiento. Entonces, cuando uno analiza las luxaciones y subluxaciones, vemos dolor crónico y dolor agudo, los dos tipos de dolores, porque con facilidad vemos las luxaciones de las articulaciones y también podemos arreglarlo una vez que se relajan. Pero el problema son los espasmos musculares que no nos permiten recolocar las articulaciones en su sitio. El estrés, la sensación de pánico, la ansiedad hacen que los espasmos musculares sean peores. Esto genera ese círculo vicioso del que hablábamos antes. Lo que normalmente suele pasar es que cuando tienes una articulación dislocada o una luxación, lo que vamos a sentir es que hay más estrés, inmediatamente sientes esta reacción o respuesta adrenérgica, más estrés, más dolor, más espasmo muscular, que hace que la articulación que se ha salido de su sitio se mantenga fuera de su sitio, incrementando la sensación de dolor y incrementando nuevamente todo el resto de problemas, por lo que cada vez será más difícil volver a colocar la articulación en su lugar. A veces tenemos articulaciones que crujen, que hacen ruido, crujen, susurran, silban y es imposible asustar a alguien porque siempre te oyen desde lejos por el pasillo venir, pero que no se os olvide. Cuando yo tengo un paciente le digo, no hay que agobiarse, no todos los crujidos de las articulaciones significan luxaciones. Muchas veces los tendones, los músculos hacen ruido y no pasa nada, es perfectamente normal. Así que tengo que formar a mis pacientes. No pasa nada si hacen ruido, es normal en tu caso.
La clave, por lo tanto, con las luxaciones y subluxaciones es entender cómo es tu cuerpo, tus articulaciones y a gestionarlo tú mismo para que no tengas que ir a urgencias cada 5 minutos que no van a entender, gente que no va a entender necesariamente qué es lo que te pasa. Algunas articulaciones, como por ejemplo los hombros, las caderas, la rótula, si tú tienes y un set con tipo de hipermovilidad, es poco frecuente encontrar luxaciones de cadera. Sin embargo, puedes encontrar, cuando hay una anatomía anómala, ahí sí puedes encontrártelo, pero es muy poco frecuente. Lo más frecuente es que vas a encontrarte con caderas en resorte, que es un síndrome que suena no como un leve crujido, sino como un disparo. Así que cuando nos encontramos con luxaciones frecuentes, vamos a ver cómo, por ejemplo, hay algunas articulaciones que se salen de su sitio varias veces al día incluso. Nos vamos a encontrar con que ese patrón de los músculos que se enfrentan es lo que genera. Una intervención quirúrgica, por desgracia, no lo va a resolver, sobre todo en el caso del hombro. Es importante saberlo. Si tienes una articulación que constantemente se esté saliendo, dices, pero ¿por qué no me ajustas esto para que no se escape? Pero si los músculos son los que provocan que esa articulación se salga de su sitio, no puedes arreglarlo de una manera tan fácil. Porque todo esto hay que analizar qué es lo que está provocando esto para poder tratarlo antes de que se convierta en un problema más serio. Si todavía no has tenido este tipo, tienes que generar un plan de luxación y subluxación para tener técnicas para volver a colocar las articulaciones en su sitio cuando pase. Normalmente no necesitas una manipulación muy agresiva para volver a colocarla en su sitio. Si, por ejemplo, sales con un tío grande que intenta colocar tu cadera otra vez en su sitio, apretándote con mucha fuerza, está haciéndolo mal. Con un pequeño meneo debería bastar para que vuelva a su sitio. Hay que averiguar por qué es lo que ha pasado, por qué ha tenido lugar esta luxación. Tienes que pensar qué es lo que he hecho. He cogido algo del suelo con una posición rara, he colocado la articulación en una posición que no es la habitual. Intenta aprender cuáles son los puntos gatillo, aprende cuáles son las causas. Ir a urgencias no siempre es la respuesta. Intenta evitar ir a urgencias todo lo que puedas. Yo estoy seguro de que muchos de los aquí presentes están totalmente de acuerdo conmigo en eso. ¿Pero qué aspecto tiene que tener un plan de luxaciones? Bueno, es muy sencillo, lo cierto. El primero que os voy a decir es no os asustéis. Vale, es muy fácil decirlo, mucho más difícil hacerlo, sobre todo cuando de repente se ha salido la articulación y tienes mucho dolor. Pero es lo primero que debes hacer, porque en cuanto empieces con el pánico, tendrás una respuesta adrenérgica y tu cuerpo querrá luchar o huir. E inmediatamente tienes que parar esta vía, porque si no vas a complicar las cosas. Es verdad que es horrible. Duele un montón, da miedo, pero no pones en peligro tu vida. Y además es algo que no va a provocar un daño grave. Duele, pero no hay un daño grave. Si se ha salido la articulación, colócala de forma cómoda. Utiliza unos cojines, unas almohadas. Ponte en la posición más cómoda que puedas. Reduce el número de respiraciones por segundo. Respira lo más tranquilamente que puedas. Acuérdate que cuando tienes dolor, respiras de forma muy rápida y superficial. Respira de forma profunda. Inhala, expira tranquilamente. Toma analgesia si tienes. Intenta relajarte. Cualquier cosa que puedas hacer para relajarte, bien un masaje, poner calor, poner música, que tu pareja te cante una canción, lo que te ayude a relajarte, hazlo. Lo siguiente es dale tiempo a las cosas. No tiene que volver a colocarse en su sitio en 5 minutos. Puede tardar horas, no pasa nada. Dale tiempo. En cuanto hayas conseguido relajarte, utiliza tus técnicas habituales para volver a colocar bien. Un meneillo, una pequeña manipulación, coloca la articulación en su sitio. Una vez que está en su sitio, tienes que tratarlo como cualquier luxación, como cualquier lesión muscular. Básicamente, reposo, un poco de hielo, un poco de compresión, eleva la zona. Puedes utilizar una férula, un apoyo durante unos días. Tan solo unos días, no durante semanas, ¿eh? He visto demasiadas personas que han tenido luxación de la rótula y sin embargo se han puesto esta especie de férulas que no permiten que doblen la rodilla y que llevan a veces hasta 4 meses con eso. Eso no es lo que queremos hacer. Así que cuidado con las férulas y con los apoyos ortopédicos.
Intenté practicar el español aquí, lo siento si no está bien escrito, pero el plan de dislocación o luxación sería: no te asustes, respira normalmente y mantén la calma. También puedo hacerlo en francés, pero eso os lo voy a ahorrar. Y esta sería la versión británica. Así que, como siempre, mantened la calma, mantened las cosas sencillas y espero haberos ayudado. Ahora, si alguien tiene preguntas, estoy encantada de responderlas.